Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. De este versículo sacan los católicos lo que dice ahí, rociados con la sangre. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían una cosa que se llamaba hisop. Y con hisop ellos rocían el altar. ¿Okay? Y eso fue una forma de purificación, de consagración. De ahí los católicos sacaron rociar a los niños, los bebés, con el bautismo de agua. Pero realmente eso no tiene sentido. Número uno, que la iglesia no reemplazó a Israel, así que el sacerdocio levítico ya murió con el pueblo Israel. Y en el futuro, en el milenio, cuando Cristo restaura a Israel, ya no habrá un sacerdocio levítico. Todo el pueblo de Dios seremos ¿qué? Sacerdotes, amén. Entonces somos sí rociados, pero no de agua. Somos rociados de la sangre del Señor Jesucristo. Mira por favor Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 19. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Dice Pablo: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Bueno, ¿qué estaba en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Estaba el candelabro, estaba la mesa de panes, estaba el altar de incienso, estaba el arca del concierto, donde estaba la presencia de Dios. Y el sacerdote sacó la sangre del altar afuera en el patio, el altar de metal, 5 por 5, 5 siendo el número de la muerte, donde habían puesto el holocausto, sacrificado animal, un buey, un macho de cabrío, lo que sea, y tomando la sangre con el hisop, ¿verdad? Entraron el lugar santísimo, ahí en el lugar santísimo rociaron la sangre por encima del altar. Ahora eso era una figura del altar en los cielos, que ahora el arca del concierto está en los cielos, y Cristo cuando murió llevó su sangre, ¿de dónde? Del holocausto. ¿Dónde fue el holocausto? En la cruz. Y llevó nuestros pecados, ¿dónde? En el fuego que está abajo del altar, que es el fuego, el infierno. Ahí Cristo depositó nuestros pecados en el más profundo infierno, se resucitó y el tercer día entró donde en el santuario, el lugar santísimo, y roció el arca del concierto con su sangre, ahí haciendo propiciación de nuestros pecados, ahí como dice el versículo 19, míralo bien. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros entramos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían entrar sin que se lavasen primero, y los demás no podían entrar, prohibido entrar en el lugar santísimo. Ahora tú y yo podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre, amén. Dice el versículo 20, por un nuevo camino y vivo que Él mismo consagró para nosotros por medio del velo. Él entró por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él con corazón verdadero, en cumplida certidumbre de fe, asperjados los corazones y limpios de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Pero el corazón el cuerpo es lavado con agua pura. Pero el corazón es que asperjado por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos limpia.
¿Okay? Agua no hace nada, es una figura. Mira, primero de Pedro nuevamente. Agua es nada más una figura. ¿Okay? Mira, primero de Pedro 3:21. 3:21. A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva a nosotros también, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo resucitó, llevó la sangre, lo asperjó, lo roció en el altar, y de esa manera nos abrió un camino llegar al cielo, y no tiene nada que ver con agua. Agua es nada más una figura, como dice aquí Pedro, a la figura. Si tú tienes una Biblia que no tiene la palabra figura, tu Biblia es incorrecta. Quitaron la palabra figura para encajarse con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no cree que el bautismo es una figura, creen que el bautismo salva. No, no salva. No quita la inmundicia, como dice aquí Pedro. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mira otro versículo en cuanto al bautismo. 1 Corintios 12, por favor, hermanos. Mantén tu dedo ahí en San Pedro 1. Y vamos a ver a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y vamos a ver cuál es el verdadero bautismo. No es de agua. No, señor, para nada. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un mismo agua... No dice agua, dice espíritu. Por un mismo espíritu somos todos bautizados en agua. No dice agua. Dice en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Entonces somos bautizados no por agua, sino por el espíritu. Y eso es una rara cosa decir por una iglesia bautista. Somos una iglesia bautista y no creemos que el bautismo tiene significado espiritual. Qué rara cosa. Pero ¿qué hacemos? Nosotros bautizamos como dando testimonio de una conciencia limpia. ¿Ok? Es el Señor y su sangre que salva, no el agua del bautismo. Volviendo a Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, como yo les he enseñado, en estas epístolas de Santiago, de Pedro, de Pablo en Hebreos, de Juan y de Judas, se llaman epístolas universales porque tienen doble aplicación. Tienen aplicación doctrinal para el pueblo de Israel y tienen aplicación espiritual para nosotros, la iglesia. ¿Ok? Pablo muy raras veces menciona ser renacido. Y eso es sorprendente, porque uno pensaría que Pablo, por encima de todos los otros apóstoles, hablaría de lo que se llama el nuevo nacimiento, pero no lo hace. Muy raras veces Pablo menciona el nuevo nacimiento, pero Juan, en capítulo 3 de su evangelio, lo menciona. Cristo dice: no os maravilléis de que os he dicho, necesario os es ser renacido, nacer otra vez. ¿Okay? Y Pedro lo dice aquí en este mismo capítulo, mira el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios viviente. No solamente lo menciona Pedro y Juan en su evangelio, Santiago lo menciona también. Y dice Santiago en capítulo 1 de su libro que nosotros somos engendrados por la palabra de Dios.
Eso es el nuevo nacimiento. Ahora, tiene doble aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones? Cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó a cabo dos cosas. Número uno, cumplió la salvación nuestra, que en la Biblia se llama salud. Salud del cristiano. Tú eres salvo, tú tienes salud espiritual por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero el gran error de la iglesia moderna es pensar que eso es solamente lo que hizo Cristo en la cruz, sin percatarse de que Cristo vino no para salvar a ti, sino para salvar a su pueblo. Así dice Juan capítulo 1 versículo 11, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo de Israel. Entonces Cristo también cumplió la salvación ¿de quién? Del pueblo de Israel, que se llama salvación. Pero ¿cuándo son salvos los judíos? El pueblo, la nación de Israel. Son salvos en la segunda venida. Entonces, la primera salud es la iglesia. 2000 años de la época de la iglesia. Y la segunda salvación de Israel en la segunda venida, cuando Cristo establece su reino por 1000 años. Okay, volviendo a 1 de Pedro. Doble aplicación. Entonces, cuando dice aquí Pedro, reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, se refiere a dos cosas. El pueblo de Israel siendo reengendrado en el futuro. Y eso fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿No te acuerdas, hermano? Del pueblo de Israel en Ezequiel, cuando Ezequiel vio el campo de guerra y los huesos secos del pueblo de Israel. Y dijo el Espíritu Santo, sopla sobre estos huesos, hijo del hombre, ¿verdad? Para que revivifican los huesos, que le venga nuevamente la carne y el espíritu, les llene los pulmones, ¿verdad? Y eso es un nuevo nacimiento. ¿Para quién? El pueblo de Israel, en la segunda venida. También hay aplicación para nosotros, porque nosotros, ¿qué? Fuimos renacidos. Y Pablo sí menciona, nuestro apóstol es Pablo, por supuesto, y él menciona el nuevo nacimiento, pero no tan claramente como Santiago y Pedro y Juan. Mira por favor 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, donde Pablo menciona el nuevo nacimiento. 4:15. 4:15 de 1 Corintios, dice Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Ahí el nuevo nacimiento es un engendrar espiritual. Miren Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 19. Dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué son dolores de parto? Eso es un nacimiento, es el nuevo nacimiento. Entonces Pablo también se refiere a lo que se llama el nuevo nacimiento. Mira también Filemón 10. Filemón 10. Después de Tito, antes de Hebreos, Filemón 10. Dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Entonces, engendrar espiritualmente se llama un nuevo nacimiento. Y eso es la aplicación a nosotros, la iglesia. Volviendo a Pedro, mira el versículo 4. Entonces, fuimos reengendrados, ¿para qué? Para la herencia incorruptible
y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros. Entonces, el nuevo nacimiento nos trae 4 cosas en cuanto a la herencia. Es una herencia que incorruptible. Esto es la salvación nuestra. No es la misma cosa que dice Pablo en cuanto a la herencia, que el que peca no heredará el reino de Dios. Pero eso no es la misma herencia aquí. Hay 2 herencias. 2 herencias. Mira 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 9. Y nota que la herencia que menciona Pablo es una herencia distinta a lo que dice aquí Pedro. 1 Corintios 6, 9. 6, 9. Dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No dice que no se salvará. Dice que no poseerá el reino de Dios. ¿No te acuerdas, hermano, en Lucas, donde Cristo menciona los siervos, que a uno se da 100 ciudades y a otra se da 60 ciudades, a una se da 30 ciudades y a uno 0? ¿Ok? Entonces hay premios que nosotros podemos ganar, galardones, y eso tiene que ver con poseer un reino. ¿Qué reino? Bueno, el reino de Cristo en el milenio, donde el reino de Dios y el reino de los cielos están unidos en un solo reino. Y para tú poseer ese reino, tú tienes que obrar. No me refiero a la salvación. No tienes que hacer nada para ser salvo, nada más confiar en Cristo. La salvación y el discipulado son 2 cosas distintas. ¿Ok? Y aquí Pablo se refiere a no a la salvación, sino al discipulado, poseer el reino, por ser justo. Mira por favor Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 9. Gálatas 5, 19. 5, 19. Dice Pablo: manifiestas son empero las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero eso no es salvación. No te confundan en eso, hermano. Muchos utilizan ese pasaje para probar la pérdida de la salvación. Déjame decirte, con esa lista de pecados ahí, nadie aquí va a heredar la salvación si fuera así. Todos nosotros perdidos vamos al infierno. Por lo menos yo con banquetería. ¿Ok? Y algunos de ustedes celos. Y algunos otros de ustedes iras. Y otros contiendas, disensiones. Ya, van para el infierno. Todos aquí, no hay nadie inocente aquí. ¿Ok? Estos son las obras de la carne que tiene que ver con poseer el reino o no poseer el reino. Ganar premios o no ganar premios. No te confundas en eso. Mira también Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. 5:5. Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es el milenio. No tiene nada que ver con la salvación. Eso es discipulado. Y déjame decirte que si eso es la pérdida de la salvación, tú no puedes ir porque dice aquí fornicario. No, hermano, yo no soy fornicario. Dijo Cristo: el que piensa en una mujer ha cometido ¿qué? Adulterio. Todo hombre aquí es culpable.
Y no me diga no. Okay. Amén, amén. Ok, volviendo a San Pedro. Mira Romanos 8. Mira Romanos 8. Yo te voy a mostrar las dos herencias en un solo versículo. Dos herencias. Romanos 8. Dos herencias. La primera herencia sí es la salvación de que se habla Pedro. Romanos 8, versículo 8. No, disculpa, versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Presente. Es una salvación presente y permanente. 17. Y si hijos, también herederos. Ahí está la herencia. Número 1. Herederos de Dios. Número 2. Coherederos con Cristo. ¿Cuándo? En el milenio. Entonces, ya tengo mi herencia que es Dios, mi salvación. Estoy esperando otra herencia que es el reino de Dios, ganar premios, galardones, 5 coronas que la Biblia menciona, que Pablo menciona, que Santiago menciona, 5 coronas que son los premios que uno puede ganar, 5 coronas. Volviendo a Pedro, entonces hay dos herencias. Pedro en su primera epístola, aquí capítulo 1, está hablando no de la herencia de los premios que se puede perder, sino la herencia que es que incorruptible, que no puede contaminarse, que no puede marchitarse, donde conservada en los cielos para vosotros, versículo 5, volviendo a Pedro. Que sois guardados en la virtud de Dios. Está claro. Tú tienes seguridad eterna porque somos guardados en la virtud de Dios, no en la virtud tuya. ¿Okay? No es suficiente tu virtud para guardarte. Posiblemente tenemos unas hermanas aquí esta noche que son muy virtuosas, ¿verdad? Pero aún la virtud de ellas no es suficiente para guardarlas a la salvación. ¿Ok? Versículo 5. Para guardados en la virtud de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el primero tiempo. Ahora, no solamente la salvación que Cristo brindó en la cruz tiene dos aspectos: el cristiano y el pueblo de Israel, sino también la misma salvación del cristiano también tiene dos aspectos. Número 1, salvación presente. Y número 2, salvación futura. Y esto se llama salud. Y salvación futura. Volviendo a capítulo 8 de Romanos, vamos a ver nuestra futura salvación. Romanos capítulo 8. Y mira por favor, versículo 19, porque el continuo atalayar, 8:19, de la criatura. Esa palabra criatura es una referencia directa a tu cuerpo carnal. ¿Ok? Para que lo sepan. Criatura. ¿Ok? Vamos a ver eso muy claro en un momento. Porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque la criatura, tu cuerpo, fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, con esperanza de que también la misma criatura, tu cuerpo, será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, presente salvación. Pero nota como dice aquí Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, nótalo bien,
es a saber la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué será la redención de nuestro cuerpo? Es una salvación futura en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, por decirlo así. Volviendo a Pedro, versículo 6, versículo 5, que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación futura del cuerpo, que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Entonces, la manifestación de Cristo tiene dos aspectos. ¿Ok? Esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. Primer aspecto se llama el rapto. ¿Cuándo? Al principio de la tribulación, cuando Cristo arrebata a su iglesia y nosotros seremos transformados en un vislumbrar de los ojos, seremos que completamente conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Pero la venida o la manifestación de Cristo tiene otro aspecto. Que cuando después de la tribulación de 7 años, Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino y arrancar guerra en contra de todas las naciones de este mundo. Segunda venida, eso se llama la batalla de Armagedón. Volviendo a Pedro, versículo 6. En lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando al presente un poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas tentaciones. Eso es verdad. Eso se llama la batalla actual. ¿Okay? Estamos sufriendo. Somos afligidos. Hay una iglesia aquí que se llama Pare de Sufrir. Y eso es una blasfemia. Porque Cristo nos ha llamado a sufrir por Él. Pero nota que dice aquí, un poco de tiempo, hermano. Qué bendición. Que esta aflicción no dura eternamente, perpetuamente, para siempre. No, es un poco de tiempo. Ahora, posiblemente te parece ser un largo tiempo. ¿Verdad? 70 años es mucho tiempo, ser afligido, ¿no? Estoy leyendo un libro por un tal Armando Valladares. Él sufrió en la cárcel de Castro por 20 años, y le torturaron. Uno no puede imaginar lo que él sufrió allá encarcelado con Castro. ¿Okay? Estoy seguro que ese 20 años le parecía una eternidad. Pero, ¿qué dice Pedro? Un poco de tiempo cuando se compara esta vida con la eternidad. Amén. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece más, empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Eso es el rapto. Cristo será manifestado. Y tú sabes que ahora nosotros somos probados por fuego. No hay ningún purgatorio. El purgatorio es ahora. Estamos pasando por el fuego ahora. ¿Okay? Lo dice así Pedro en capítulo 4, versículo 12. Que nosotros estamos pasando por el fuego para ser probados, para que salgamos como oro refinado, afinado. Pero hay otro fuego en el futuro que no tiene nada que ver con nosotros, sino con nuestras obras. 1 Corintios 3, capítulo 3, habla del tribunal de Jesucristo. Y dice que nuestras obras, es decir, oro, plata, piedra preciosa, hojarasca, heno o madera, esas 6 materiales pasarán por el fuego. ¿Y qué pasa con la madera? Con la paja, se quema instantáneamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El oro pasa y se purifica. Y la plata pasa por el fuego y se purifica. Y la piedra preciosa pasa por el fuego y se purifica. Entonces, ahora nosotros somos probados por fuego. En el futuro nuestras obras serán probadas por fuego. Versículo 7. Para que la prueba
la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Ahora, esta manifestación se llama el rapto de la iglesia. Esto es el rapto de la iglesia. Mira 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Entonces, Cristo ha de manifestarse cuando en el rapto. En el rapto. Y nuestras obras, todos serán probadas por el fuego. Y todo lo que no, en esta vida que no fue hecha por el Señor Jesucristo y ofrecida a Él para su gloria, se quemará, como dije, instantáneamente. 1 Corintios 1:7. 1:7 de 1 Corintios. De tal manera que nada os falte y ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Es el fin de tu vida, o hasta el rapto, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo viene para establecer su reino, y al final del milenio de 1000 años tendremos lo que se llama el gran trono blanco. Pero nosotros los cristianos vamos a comparecer delante de Él en su tribunal. Eso se llama el día de Cristo. Mira 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Dice Pablo, en cuanto a esto, el tribunal de Cristo, dice Pablo: requiérote pues yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, número 1, el rapto, y en su reino, número 2. Entonces, vivos en la manifestación y muertos en su reino. Nota que hay dos eventos. Y siempre lo he dicho, que las dos venidas del Señor Jesucristo están separadas por 2000 años, y sabemos eso, pero los profetas no lo sabían. Ni Pablo aquí. Esta es una profecía. Él dice que Cristo ha de manifestarse, pero su manifestación y su reino son dos cosas diferentes y distintas. Y aún la primera venida, segunda venida y rapto y la segunda venida son distintas cosas, son diferentes. Entonces, a los vivos ha de juzgar Cristo, a los vivos, nosotros los vivos, en su tribunal, y a los muertos en su reino, es decir, en el gran trono blanco. Mira por favor versículo 8. Dice Cristo, dice Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Aquel día, ¿qué día? El día del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia. No la segunda venida, no. Dice el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira Job 23. Job 23. Es el rapto de la iglesia. No es el gran trono blanco, un juicio general. No, si es un juicio específico para cristianos. Job capítulo 23, versículo 10. Mas él conoció mi camino, probóme y salí como oro. Qué precioso ese versículo. Que Cristo nos va a probar, nos prueba, y nosotros salimos como oro. Qué precioso. Mira 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Ahora este tribunal de Cristo es muy importante para el cristiano. Es lo que estamos esperando. Es todo que es la meta, es el blanco para donde vamos, directamente a su tribunal. Y no hay nada en el mundo que es más importante. Y todos los días debemos pensar en que tenemos que darle cuenta a nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
1 Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. Nuestra fe probada con fuego, con dificultades, con las pruebas de esta vida, saldrá como oro, y últimamente esa misma fe nuestra que es un don del Señor Jesucristo, vencerá el mundo entero. Amén. Nuestra fe. Nosotros seremos utilizados por el Señor Jesucristo en su venida. Nota el versículo 7. La fe nuestra sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, en el tribunal de Jesucristo, nuestra fe se manifestará por las obras que hayamos hecho aquí en el cuerpo. Versículo 8. Al cual no habiendo visto, ninguna persona aquí ha visto a Cristo. Somos una pila de locos. Porque estamos predicando a un hombre que nunca le hemos visto. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 20? Bendito sea Él que no ha visto y aún cree. Amén. Al cual no habiendo visto le amáis. Amén. Te amamos, Cristo, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces el hombre interior regocija. Tenemos gozo. Entiendo que las problemas del mundo, las batallas que tú pasas, las dificultades, las enfermedades, las muertes de seres amados, la pérdida de trabajo, dinero, la economía, todas esas cosas te afectan para robar tu gozo, pero no deja que el mundo te robe el gozo. ¿Okay? No lo permita, hermano, por favor. Yo conozco ahora muchos cristianos que son muy deprimidos, desanimados por la elección de Obama. Eso me da más gozo aún. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos más cerca el tiempo, la venida, la manifestación de nuestro Salvador. Amen. Y eso se llama gozo inefable. Yo no soy deprimido de nada. Me arrepentí por haber votado por Romney. No vuelvo a votar más. Versículo 9. Recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Tenemos ya el fin de la fe, que es la salvación del alma. Dice aquí presente, recibiendo, no dice recibirás, dice recibiendo ya el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Los profetas no entendían lo que estaban profetizando. No entendían. Especialmente en cuanto a la venida de Cristo. Porque los profetas, voy a poner un ojo. Eso es el ojo profético. ¿Ok? Y está viendo. Aquí una loma. Se llama la primera venida de Cristo. ¿Ok? Ahí, Calvario. Aquí otra loma. Se llama la segunda venida. Donde vieron que la corona de Cristo. Pero sin saber, sin percatarse de que en medio de estas dos lomas había un valle, una brecha de 2000 años que se llama la iglesia. Entonces, viendo el profeta al futuro, pudo ver la cruz
y la corona, y muchas veces escribieron de la venida de Cristo la cruz y la corona en un solo versículo, dividido por una coma, a veces por una sola comita en el texto. Las dos venidas. Mira los ejemplos. Mira Isaías 61. Las dos venidas de Cristo, separadas por 2000 años. Pero ¿qué profeta sabía eso? No sabían. Y porque no supieron de que había de haber un valle intermedio, estaban buscando diligentemente para entender estas cosas. Especialmente, tú puedes imaginarte ser Isaías escribiendo 53, que tiene que ver con Cristo llevando nuestros pecados, lastimado, herido por nuestros pecados, ¿verdad? Llevando los pecados de las ovejas. Y Isaías, ¿de quién habla esto? Es exactamente lo que dijo el eunuco etíope cuando se encontró leyendo Isaías 53. Y vino Felipe, y Felipe dice, ¿entiende lo que estás leyendo? Y dice el eunuco, no entiendo, realmente no entiendo. ¿De quién habla? Y el mismo Isaías que lo escribió no entendía de lo que estaba escribiendo. Mira Isaías 61, la segunda venida y la primera venida en un solo versículo, o dos versículos. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Esto es una cita profética que hizo Cristo en Lucas 4. Lucas 4. Porque me ungió Jehová, dijo Cristo en Lucas 4. Pero esto es Isaías. Atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a publicar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro. Ahora, la buena voluntad es la primera venida. Tú sabes que cuando Cristo citó esto, Isaías 61, Él paró ahí mismo en la coma después de Jehová. No citó el día de venganza de Dios nuestro. ¿Tú sabes por qué? Eso es la segunda venida. Cristo la primera vez cumplió la parte que dice aquí, libertad, abertura de cárcel, publicar la buena voluntad de Jehová, predicar a los abatidos, atar las llagas de los quebrantados de corazón. Todo eso se cumplió en la primera venida del Señor. Pero Cristo no menciona nada de qué, de la venganza. ¿Cuándo es la venganza? En la segunda venida. Separada las dos venidas por una coma en Isaías. Míralo en otro lugar, Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan, hermanos, de una película que se llama La Pasión del Cristo? Y está bien, yo lo miré, aunque me daba mucha pena ver a mi Salvador así tratado. Pero esa película tiene una mala interpretación de este versículo, Génesis 3:15. ¿Okay? Génesis 3:15. Dice Moisés, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta, que la simiente del diablo, esta te herirá en la cabeza. No, disculpa. Esta es la simiente de la mujer. ¿Okay? Entonces, esta, la mujer, o la simiente que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ahora pregunta. ¿Cuándo fue que el diablo hirió a Cristo en el calcañar? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo es que Cristo hiere la cabeza de la serpiente? La resurrección. No, en la segunda venida. Satanás todavía está presente, ¿verdad?
Él es el Dios de este siglo, ¿no? Él es el príncipe del aire, de la potestad del aire, ¿ok? Él es el rey de este mundo. Este mundo no pertenece a Cristo, pertenece al diablo, ¿ok? Pero Cristo viene pronto y dijo Pablo en Romanos 16, pronto Cristo herirá a la cabeza de Satanás, pero todavía no lo ha hecho. Escribió eso Pablo después de la cruz, después de la resurrección, y todavía no había quebrantado la cabeza de la serpiente. Entonces, en la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, comienza esa película con Cristo quebrantando la cabeza de la serpiente, pero eso es incorrecto. Incorrecto. La cabeza de la serpiente no se hiere hasta la segunda venida de Cristo. En este versículo, Génesis 3:15, ¿qué pasa? Hay dos venidas separadas por una coma. Mira Génesis 49, otro ejemplo de esto. Otro ejemplo de esto, Génesis 49. Todo esto solamente proviene por distribuir bien la palabra de verdad. Amén. Mira Génesis 49, 10. Amén. 49, 10, amén. 49, 10 dice, no será quitado el cetro, bueno, eso es el reino, de Judá, y el legislador de entre tu pie hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a David su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su cobertura. Aquí tenemos que, lavando, tenemos sangre, tenemos congregando los pueblos y tenemos cetro. Tenemos la primera venida y la segunda venida en dos versículos juntos. Mira 49, versículo 24. 49, 24. Dice Moisés, mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de su mano se corroboraron por las manos del fuerte Dios de Jacob. De allí apacentó la piedra de Israel. ¿Qué tenemos? Tenemos la piedra. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Mira, versículo, el mismo versículo, apacentar, cuando apacienta las ovejas, la primera venida. Ahí no hay marca de ¿cómo se llama? Puntuación, separando las dos venidas. ¿Ok? Apacentar la primera venida, la piedra que cae del cielo, ¿verdad? Y rompe los reinos de este mundo y establece el reino de Cristo. Las dos venidas en un solo versículo. Ni hay separación de marca de puntuación. Mira por favor, último ejemplo. Jeremías 33:5. 33:5 de Jeremías. Ahora, yo le he dado ahora 5 ejemplos. Definitivamente de esta misma cosa, las dos venidas en un solo versículo, hay 100 ejemplos o aún más. ¿Ok? No hay tiempo de mirar todos. Jeremías 33:5. Un día voy a agregar todos los ejemplos, toda la profecía que tienen las dos venidas en un solo versículo. 33:5 de Jeremías. Porque vinieron para pelear con los caldeos, para hincharlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, y porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. Aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y curarlos y revelarles multitud de paz y de verdad, y a revolver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarlos como al principio. Versículo 6 tenemos que sanidad del alma, medicina, curación,
en la cruz del alma, no del cuerpo. Okay, no te confunde con un pentecostal. Okay. Nosotros tenemos ahora sanidad del alma. Okay. El cuerpo va menguando, no hay remedio. Tú vas a llegar muerto. Okay. Si no venga el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, muy pronto, sea esta noche, amén, Señor. Okay. Tú vas a llegar a la tumba. Okay. Tu carne muerta en la tumba. No hay sanación para tu cuerpo hasta el rapto. Pero aquí dice sanidad, medicina, ¿para quién? Eso es la primera venida. Paz, dice. Multitud de paz y de verdad. Esa es la primera venida. Segunda venida, ¿qué? La cautividad de Israel. Edificando, ¿qué? Nuevamente el reino. Volviendo a Pedro, versículo 11. Entonces los profetas, versículo 10 de 1 de Pedro capítulo 1, están ¿qué? Inquiriendo, buscando diligentemente, pero no pudieron entender perfectamente esta revelación del cuerpo de Cristo y la salvación por medio de la fe solamente, la gracia solamente. No pudieron entender. Hay otro grupo de personas que no pudieron entender. Versículo 11. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, primera venida, y las glorias después de ella, segunda venida. Ahí está, dos venidas en un solo versículo. 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraba las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles, otro grupo. Entonces, profetas inquirieron, buscaron diligentemente y no pudieron entender. Ángeles no pudieron entender. Entonces, me hago la pregunta, ¿por qué no pudieron entender? Bueno, está muy claro. Mira cómo dice Pedro. Versículo 12, a los cuales fue revelado, sí les fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio. Entonces, el Evangelio es para quién? Nosotros. Para nosotros, no era para los profetas. ¿Dónde fueron los profetas? ¿Al cielo? Al seno de Abraham. Entonces, no recibieron la salvación que tú y yo disfrutamos. Está muy clara. No para ellos era el Evangelio. No pudieron entender el Evangelio. Entonces, cuando un predicador dice, los profetas miraron hacia la cruz y nosotros miramos atrás a la cruz, eso es una mentira. Porque ellos no eran capaces de entender la cruz. No eran capaces de entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque no fue para ellos. Ellos fueron salvos de otra manera y fueron al seno de Abraham. Y nosotros recibimos esa revelación y ahora disfrutamos una salvación distinta a la de ellos. Entonces, ellos no pudieron recibir la salvación, tampoco los ángeles. Pero ahora me pregunto, ¿cuáles ángeles? Estoy seguro que los ángeles en el cielo pueden entender la salvación. Porque todo esto fue revelado a los profetas por medio de los ángeles. Yo creo que aquí los ángeles son los ángeles caídos. Porque la salvación no estaba al alcance de los profetas, los santos del Antiguo Testamento. Y tampoco es la salvación al alcance de ¿quién? De los ángeles caídos. Mira 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Porque
¿cómo escaparán ellos? Pues no perdonó Dios a los ángeles que habían pecado, mas antes habiéndolos despeñado en el Tártaro con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ángeles caídos no tienen perdón, no tienen salvación y no se les pueden predicar el evangelio. Volviendo al capítulo 1 de 1 de Pedro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 13. Una vez lanzado una persona en el Tártaro, que es el más profundo infierno, hay 3 infiernos. Infierno, el seno de Abraham y el Tártaro. Y una vez desempeñada, como dice Pedro, una persona en el Tártaro, que es el más profundo infierno, ya no hay escape, no se puede escapar. Y ahí donde puso Cristo mis pecados. Amén. Entonces, mis pecados no pueden escapar del infierno. Nunca. Tengo seguridad eterna. Volviendo al texto. Entonces, ¿qué dice Pedro? A las cuales cosas desean mirar los ángeles. Cuando la Biblia dice que la iglesia juzgará a los ángeles, ¿son los ángeles caídos? Sí, Señor, exactamente. Nosotros hemos de juzgar a los ángeles caídos. ¿Y por qué? Porque nosotros reemplazamos a los ángeles caídos. Y que Cristo no murió por los ángeles, murió por nosotros. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a juzgar a los ángeles porque ellos cayeron y nosotros seremos subidos al estado de ellos. Porque dijo Cristo, en la resurrección seremos igual a los ángeles. Entonces, en el Antiguo Testamento los hijos de Dios eran, ¿quién? Ángeles. En el Nuevo Testamento los hijos de Dios somos nosotros. ¿Ok? Reemplazamos a los ángeles caídos. Versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos y sobrios, y esperad perfectamente en la gracia que se os ha de traer en la manifestación de Jesucristo. Ahora, versículo 13 puede fácilmente tomarse de 2 maneras. Puede ser un judío que tiene que perfectamente guardar su salvación hasta la manifestación de Cristo en la segunda venida, o puede ser un cristiano que nada más tiene que esperar que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Como dije, esto se puede tomar de 2 maneras. 2 aplicaciones, doble aplicación del texto. Ok, versículo 14. Como hijos obedientes, no conformándoos con las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en todo proceder, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, para nosotros los cristianos, para disfrutar lo que se llama la herencia, los premios, los galardones, tenemos que ser santos. Hay 5 coronas y una de las coronas tiene que ver con ¿qué? Moderación o templanza en controlar la carne. Eso se llama la corona incorruptible en 1 Corintios 9. ¿Okay? Es decir, que el cristiano, Dios le exige que modera su carne, que no viva según la carne, sino según el Espíritu. ¿Okay? Y se da una corona por controlar la carne. Entonces, todo cristiano es un esquizofrénico. Hay 2 hombres batallando, 2 personalidades, ¿verdad? El hombre viejo y el hombre nuevo batallando en contra de sí. Vamos a parar ahí. Yo siempre he dicho que amén, si me metieran en un manicomio, ¿verdad?
para ser evaluado por un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo se dice? Psiquiatra. Uno de los dos, sea él o yo, va a salir en un abrigo de camisa de fuerza. Él va a salir con camisa de fuerza o yo voy a salir con camisa de fuerza. Uno de los dos. Porque estoy seguro que le voy a mover loco o él va a evaluarme siendo loco. Una de las dos cosas. Somos esquizofrénicos. Pero Pablo dio eso en Romanos 7, ¿no? Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Ajá. De tal manera que las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que hago no lo quiero hacer. Esa es la batalla. Hay preguntas sobre 1 de Pedro capítulo 1 versículos 2 a 14. Preguntas.